Bueno, muy buenas tardes a todos. Disculpen la demora en el ingreso a la charla. Bienvenidos a todos. Soy Valeria Muda. A los que entraron después me presento. Soy Valeria Muda, directora del grupo Medihome. Nos alegra poder contar con su presencia en el ciclo de charlas Medihome. Muchas gracias por estar. Para quienes no nos conocen, Medihome es la empresa argentina líder en internación domiciliaria. Nació hace 20 años a partir de un sueño que tuvimos entre familias, el de mejorar la calidad de vida de cada paciente en su hogar. Fuimos pioneros en el rubro, hoy contamos con 21 delegaciones repartidas en todo el país y atendemos a más de 30.000 pacientes por año. Contamos con una amplia red de prestadores y financiadores. Agradecemos muchísimo a todos los que están presentes hoy en esta charla. Contamos con un equipo interdisciplinario de 4.000 profesionales, entre ellos enfermeros, cuidadores, kinesiólogos, médicos, psicólogos, terapistas. De esta manera, buscamos siempre dar un servicio de calidad a nuestros pacientes y mejorar su vida y la de sus familiares. La internación domiciliaria, que es parte del programa médico obligatorio, permite llevar a la casa del paciente la aparatología y atención humana que se necesita. Las ventajas es que reduce la tasa de reinternaciones, la propagación de infecciones, algo que hoy se revaloriza más que nunca con esta pandemia, y hace más eficiente el uso de camas en los hospitales. Todo esto genera costos menores en el sistema de salud, para las familias y para la comunidad en general, y promueve que haya más salud para todos en todo el país. Paso a hablarles ahora de la actividad por la que estamos hoy reunidos. En las charlas de Medihome reunimos a expertos de distintas áreas para la divulgación de contenidos de valor. Hoy buscaremos conocer los aportes de las neurociencias para brindar mayor bienestar a las personas, se encuentren o no bajo tratamiento médico. Con el doctor Facundo Manes, uno de los neurólogos más respetados del mundo, fundador y presidente de INECO. El neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manes ha dedicado gran parte de su trayectoria a descifrar los secretos del cerebro, actividad que sigue desarrollando como investigador del CONICET y presidente honorario de Fundación INECO para la investigación en neurociencias. Es profesor de neurociencias cognitivas, presidente electo de la Sociedad Internacional de Demencias Frontotemporales y consultor del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Muchas gracias, Facundo, por acompañarnos hoy. También tengo el gusto de presentar al moderador del conversatorio, el doctor Darío Amoruso. Él es especialista en clínica médica y auditor general del grupo Medihome. Bienvenido, Darío. ¿Cómo estás? Vale, gracias. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas tardes. Hola Valeria y hola Darío. Bueno, muy contento de estar con ustedes y gracias a toda la gente por los mensajes lindos que están mandando. La verdad que veo una audiencia activa. Sí, la verdad que con mucho afecto. Vamos a arrancar un poquito la charla y preguntarte por el título, Conocer el cerebro para vivir mejor. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conocer el cerebro para vivir mejor? Bueno, es como todo. Si uno tiene un celular o una computadora y conoce más funciones, lo va a utilizar mejor. Y hoy tenemos datos sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre cómo se organizan nuestros pensamientos, sobre cómo sucede la ansiedad patológica, sobre cómo construir el bienestar, porque el bienestar es algo que se construye. No es que vamos a salir por la calle y decir, me va a tocar ser feliz o estar bien. Hay una parte que es hereditaria, genética, un 30%, pero gran parte del bienestar se construye. Y como dije antes, conocer algo con mayor detalle nos da la posibilidad de usarlo mejor, y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Bien, bien. Recién nombrabas que el cerebro era como un celular y metiendo un poco el tema de las tecnologías, nosotros somos de la época por ahí más analógica, estudiamos en la universidad de libros, hoy cambió rotundamente ese paradigma y la tecnología de alguna forma está presente, interactúa con nuestro cerebro. Contanos un poquito sobre las nuevas tecnologías y qué impacto tiene en nuestro cerebro. Bueno, Darío, gracias por la pregunta, muy, muy importante. Quiero aclararte
que no dije que el cerebro es como un celular. El cerebro es el órgano más complejo del universo. Nuestro cerebro, lo que tenemos todos en nuestra cabeza, entre las orejas, es el órgano más complejo del universo. Tenemos más neuronas y conexiones neuronales que estrellas en la galaxia. Así que lo que quise decir, creo que se entendió, pero igual quiero que quede claro, es que si conocemos lo que sabemos de la ciencia sobre cómo funciona nuestro cerebro, lo podemos usar mejor, lo mismo que pasa con cualquier dispositivo. La pregunta tuya es clave porque todo parece indicar que nos encaminamos a un modelo híbrido en muchas áreas, que combine lo mejor de las alternativas digitales con lo mejor de nuestra especie, del ser humano, que nunca van a ser reemplazadas. Las habilidades humanas que nos hacen humanos nunca van a ser reemplazadas por la computadora, por la inteligencia artificial. Pero claramente vamos a un modelo híbrido en todo. Y este contexto nos obliga a superar el miedo de la deshumanización, ya que sería un riesgo si pensáramos en reemplazar completamente al médico, a la enfermera, al enfermero, al docente, al jefe, al mentor, con tecnología o dispositivos artificiales. Tenemos que tenerlo claro, las capacidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables, pero las tecnologías son una enorme ventaja y una enorme también ventana de oportunidades para aprender, para compartir nuestro aprendizaje. Por eso es muy importante hoy poner a todo el mundo a educarse digitalmente. Tenemos que erradicar la nueva desigualdad, que es lo que tenemos conexión, lo que tenemos cultura digital y los que no. Y por eso un país tiene que tener como prioridad lograr la alfabetización digital en toda la población. Nuestro cerebro se está adaptando permanentemente al contexto, cambiando. Ahora, mientras ustedes escuchan esta charla y mientras yo estoy dando esta charla, nuestro cerebro está generando miles de conexiones neuronales nuevas. Es un órgano plástico, se modifica con cada aprendizaje hasta el último día de la vida. Y por eso tenemos que aprender cosas siempre hasta el último día de la vida. Muchos me preguntan, Facundo, ¿podemos aprender hasta el último día de la vida? Y yo digo, no, no solo que podemos, sino que debemos, porque la educación protege al cerebro. Y hoy el que no se reinventa a nivel personal o como sociedad va a quedar atrás. Además, aprender, además que protege al cerebro, es inspirador. La curiosidad y la motivación por seguir aprendiendo no se pueden imponer por una fuerza, pero pueden contagiarse con el ejemplo. Y estamos transitando, antes de la pandemia, estábamos transitando una nueva revolución industrial, que es mucho más arrolladora que otras revoluciones industriales, ya que no solo transforma lo que hacemos, sino nos transforma a nosotros. Esta revolución industrial que estamos viviendo se trata de la fusión entre lo físico, lo digital y lo biológico. Nos guste o no, el mundo antes de la pandemia ya vivía la cuarta revolución industrial. Algunos ejemplos que ya estamos viviendo, que son realidad, no ciencia ficción, son la interfase cerebro-computadora, avances en la biotecnología, robots invencibles para diversos retos, autos que se manejan solos, drones que controlan muchas tierras o extensas tierras sembradas y recolectan información para trabajar sobre ellas, inteligencia artificial, medicina digital, nanotecnología, neurociencias, energía renovable, realidad virtual, ya son parte de nuestro día a día. Esto es la cuarta revolución industrial. Y la combinación de esta revolución industrial que ya estaba previa a la pandemia, más el contexto post-pandemia, van a acelerar los cambios en las habilidades que son consideradas fundamentales para adaptarnos a los cambios. Y Bien, esto nos plantea enormes desafíos, y ahora voy a tu pregunta, ya que necesitamos conseguir y desarrollar esas habilidades. ¿Y cuáles son esas habilidades? Bueno, las que nos hacen humanos. Las computadoras y las tecnologías nunca van a pensar críticamente, a reflexionar, a lidiar con personas difíciles, a inspirar a las gentes, a adaptarnos a contextos cambiantes, a generar creatividad como lo hacemos los humanos, a tener empatía, a tener una sensibilidad estética. Así que, por más que veamos avances en la tecnología, tenemos que invertir en lo que nos hace humanos, porque eso va a ser irreemplazable por la tecnología. Y yo veo
una situación híbrida en todas las áreas en el futuro, Darío. Bien, ahí muy bien, Facundo, como vos decías, el contexto de la pandemia nos obligó a una adaptación, digamos, no fue electiva, un poco nos obligó a todos a adaptarnos y a utilizar nuevas tecnologías, que quizás estaban latentes, pero tuvimos que adaptarla a todos, desde teleconsultas para los que somos médicos, desde educación virtual y un montón de cosas. En función de eso, yo te quiero preguntar sobre la plasticidad que tuvo que tener el cerebro de adaptarse a esta situación y el impacto que eso generó en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestra toma de decisiones. ¿Qué impacto generó en nuestro cerebro esta adaptación obligatoria, digamos? Excelente punto, porque aparte lo que pasó es un buen ejemplo de cómo el cerebro cambia. Porque todo el mundo habla de cambio. Queremos adelgazar y empezamos a cambiar y no cambiamos. Queremos cambiar de trabajo, queremos cambiar. Y es difícil cambiar. Todo el mundo habla de cambio, pero es difícil cambiar. A no ser que cambie el contexto. Ahora voy a hablar de la toma de decisiones, que es una parte de la pregunta que hiciste, pero básicamente nosotros tenemos dos sistemas de decisiones, uno más automático, no consciente, y otro más reflexivo, analítico. Pero el contexto impacta muchísimo en nuestras decisiones. Y a veces si uno quiere cambiar, o si uno quiere cambiar a alguien en la organización para bien, más que enfocarse en uno o en la persona, hay que enfocarnos en cambiar el contexto. Mi mamá tiene 87 años, vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Salto. No conocía el Zoom, no conocía Google Meet, no conocía nada. En una semana se adaptó a hablar con nosotros, con mi hermano y su familia y mi familia, que somos los dos hijos que vivimos en Buenos Aires, y con los nietos, en unos días. ¿Por qué? Porque cambió el contexto. Si le hubiésemos dicho a mi mamá, es más, le decíamos, mirá que yo viajo mucho, mamá, porque hace años le venía diciendo que ya existían estos dispositivos. Pero ¿qué tuvo que pasar? Que cambió el contexto. Cuando cambia el contexto, nosotros tenemos que sobrevivir. Una de las principales conductas nuestras es sobrevivir. Y cuando cambia el contexto, nosotros nos motivamos a sobrevivir. Y para eso tenemos que cambiar. Y eso es lo que pasó. No solo le pasó a mi madre, a todos nosotros. En la educación, en la salud, ya existía la telemedicina, ya existía la educación a distancia. Ahora, cambió el mundo en una semana, en unos días, y todos tuvimos un contexto diferente que nos motivó a cambiar. Porque no veníamos usando la telemedicina, no veníamos usando la educación a distancia como lo hicimos luego de la pandemia. ¿Por qué? Porque cambió el contexto. Ahora, ¿cómo veo yo el mundo en el futuro? Yo creo que no vamos a, como dicen muchos, a ver un mundo totalmente diferente. Lo que vamos a ver es que tendencias que venían sucediendo previo a la pandemia se van a acelerar. En todo. En la medicina había una tímida telemedicina que se va a acelerar. En la educación a distancia había una tímida educación a distancia que se va o se está acelerando. En la representación política había una discusión, una crisis que se va a acelerar. En el capitalismo ya se estaba evaluando, aún en países capitalistas, que había generado una salida de la pobreza como ningún sistema en el mundo, pero había generado mucha desigualdad, se estaba revisando. Eso va a seguir. O sea, yo lo que veo es que las tendencias que sucedían previo a la pandemia se van a acelerar. Pero vamos a lograr un equilibrio. No veo que la telemedicina reemplace al médico, o al enfermero, o al auxiliar, o al ambulanciero. No veo que la educación a distancia o la tecnología reemplace al docente, porque el contacto humano es fundamental. Así que yo veo un equilibrio en el futuro entre la tecnología y lo humano. Pero básicamente, la otra parte de tu pregunta es cómo impactó esto en nosotros. Y nosotros estudiamos, te voy a responder con datos propios de la Fundación INECO, estudiamos desde el primer día de la cuarentena el impacto de la cuarentena y la pandemia, pero no se puede separar en nuestro cerebro, en nuestra salud mental. Hicimos un estudio que todavía sigue, que lo estamos haciendo, de más de 10.000 argentinos en todo el país. Y encontramos que al principio un súbito incremento en los síntomas ansiosos.
La ansiedad es un miedo anticipatorio. Y había ansiedad porque nos enfrentábamos a algo desconocido, algo que era novedoso, impredecible. Luego, con el tiempo de la cuarentena y la pandemia, porque no se puede separar ni disecar ambas cosas, encontramos que los síntomas de ansiedad se mantenían, pero empezaban a prevalecer los síntomas de angustia, de depresión. Y otra cosa que notamos es que estamos todos agotados. ¿Por qué? Porque hace meses que todos venimos haciendo cosas que no hacíamos. Y eso consume las energías mentales. Yo salgo a la calle ahora, veo a un amigo mío, tengo 51 años, siempre abracé a las personas, pero tengo que frenar ese abrazo. Hacer cosas que no hacíamos, frenar el abrazo o lavarnos las manos o todo lo que hacemos y no hacíamos, consume recursos mentales y nos agotas. Y no hacer las cosas que hacíamos también. Así que básicamente todos estamos agotados, pero hay cinco grupos que están más agotados, que tienen más angustia, más ansiedad, más depresión, más agotamiento, más frustración, más irritabilidad, más insomnio. ¿Cuáles son esos cinco grupos? Los jóvenes. Los jóvenes la están pasando muy mal. Sobre todo los jóvenes de entre 14 y 25, 26 años, porque el cerebro termina de madurar después de la segunda década y los jóvenes están gestionando sus emociones en este momento. Segundo, las mujeres, porque esto ha provocado un aumento del trabajo inequitativo doméstico que ya existía, ha provocado una violencia doméstica que ya existía, un aumento de la violencia doméstica. Las mujeres son el segundo grupo más afectado. El tercer grupo somos nosotros, los que trabajamos en la salud. Los enfermeros, los camilleros, los administrativos, los médicos. Nosotros estamos muy afectados por todo esto. Cuarto, los mayores. Ya había una epidemia de soledad previo a la pandemia. Ahora se agravó esa epidemia de soledad en los mayores. Y quinto, las personas que viven en la pobreza o en la vulnerabilidad. Ahora, lo importante que quiero transmitir que en nuestro estudio, lo que vimos es que la ansiedad, la angustia, no se correlacionaba tanto como uno podía imaginar con los lugares de mayor virus o mayor muertes o mayor infección. En el último corte que hicimos en provincias que había pocos casos de infección o de muerte, también había muchos niveles de angustia y ansiedad, porque la angustia, la ansiedad, el desánimo, no es solo por el virus, es por la incertidumbre laboral, es por la incertidumbre económica, es por la incertidumbre del país o de la región. Así que esto nos afecta a todos, más allá de qué prevalencia de infección y de muerte hay en nuestra zona. Bien, más que interesante. De alguna forma nosotros nos tenemos que empezar a preparar, si Dios quiere tenemos la vacuna en cercanía y hay un proceso seguramente de vacunación y nos tenemos que preparar a la salida de la pandemia. ¿Cómo nos va a encontrar en la pospandemia nosotros? ¿Cómo vamos a estar? Si tenemos que prepararnos de alguna forma. Contarnos un poquito, Facundo, cómo ves esa preparación a la pospandemia. Bueno, otra buena pregunta, Darío. Fuerte la pregunta, importante, así que voy a tomar unos minutos para contestar. Pero voy a empezar con una buena noticia, porque después voy a bajar las expectativas de algunas cosas. Se ha estudiado a lo largo de la historia qué pasa luego de desastres, de guerras, de pandemias. Y la buena noticia es que aunque parezca mentira, aunque cueste creer, más allá del dolor y sufrimiento que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque esto es una maratón que todavía de 40 o 50 kilómetros que todavía no corrimos toda la maratón. Ahora voy a volver a este tema para hablar de la pospandemia y cómo prepararnos para la pospandemia. Pero se ha estudiado en la historia crisis, desastres, pandemias, y como dije, aunque parezca increíble, más allá de todo el dolor que uno está viviendo y sufrimiento que vamos a tener, la buena noticia es que una adaptación positiva es posible. En situaciones graves y críticas, muchos de nosotros, y muchas sociedades también,
desarrollamos lo que llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar un problema, atravesarlo y salir más fortalecidos. En otras palabras, podríamos decir que el término resiliencia es la capacidad de un ser humano para superar adaptativamente situaciones de adversidad. Es el conjunto de factores y mecanismos que nos permiten afrontar situaciones como esta. Estrés, dificultades. Y las personas que son resilientes, de alguna manera logran encontrar la manera de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y de continuar avanzando hacia sus objetivos. Y hay una dinámica en esto, Darío. Una vez superado el shock inicial, el dolor de una situación de alto impacto emocional y social, muchos de nosotros vamos a empezar a sentidos de significado y nuevos sentidos de propósito en la vida. Van a aparecer nuevas fuerzas y confianzas internas. Y también vamos a apreciar la vinculación con los demás, las sociales. Además, es muy posible, basado en la historia, que nos volvamos más altruistas, más compasivos, y que entendamos que el bienestar de los demás cobra más valor que el propio éxito o el estatus individual. Así que los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y crisis. Y es muy posible que a nivel comunitario, como lo estamos haciendo ahora, más de 500 personas, surja un sentido común de propósito y un espíritu de cooperación que nos conduzca a un nivel más alto de integración. Y empezamos a entender, aunque parezca mentira, que en lugar de existir como una persona aislada, es mejor si nos fusionamos en un todo y nos volvemos más conscientes que la supervivencia está ligada a la supervivencia de los demás. Así que la buena noticia es que es posible desarrollar estrategias comunitarias y colectivas de afrontamiento. La segunda parte de tu pregunta era cómo veo el día después o cómo vamos a enfrentar esto de las vacunas. Y acá quiero, lamentablemente, ojalá me equivoque, pero quiero bajar algunas expectativas, porque también teníamos altas expectativas cuando nos encerramos a comienzos de la pandemia y muchos pensaban que como era Dios es argentino, no iba a llegar al virus acá, y luego nos frustramos. O sea, tener expectativas altas a veces causa frustración. Y yo no quiero causar una expectativa alta con la solución inmediata de la pandemia, porque si no, voy a generar una nueva frustración. Yo creo que acá vamos a tener que entender que la vacuna ya está diseñada, la están aprobando estos días, se tiene que producir masivamente, se tiene que distribuir entre los países, después se tiene que hacer un plan de vacunación intrapaís para llegar al 70% de la población o la inmunidad de rebaño, y yo creo, ojalá me equivoque, pero creo, no quiero generar falsas expectativas, que esto nos va a llevar todo el 21. O sea que si uno me pregunta a mí, ojalá me equivoque, vamos a mirar para atrás la pandemia en el 22. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que convivir con el virus. ¿Cómo convivimos con el virus? Con menos miedo y más cuidado. El miedo es una emoción negativa que nos paraliza, nos pone a la defensiva y también se utiliza como coerción social. Por eso, muchas veces los poderosos usan el miedo con la excusa de cuidarnos para controlarnos. Porque el miedo a perder el trabajo le hace a uno agachar la cabeza. El miedo a tener lo poco que uno tiene no le hace a uno ir por más. O sea que nunca el miedo tiene que ser nuestra guía cuando hablamos del futuro. Por eso tenemos que convivir con el virus, con menos miedo y con más cuidado. Ahora, ¿qué podemos hacer para estar mejor? Que era la tercera parte de tu buena pregunta, pero extensa para responder. Hay mucho que podemos hacer para estar mejor. Hay mucho que podemos hacer nosotros y hay mucho que pueden hacer las autoridades, porque en la epidemia previa de la década del 2000 se estudiaron los impactos psicológicos de una epidemia en realidad que ocurrió en el sudeste asiático con algunos brotes en Toronto, en Canadá. Y se vio que las autoridades también tienen un rol importante si nos sentimos más miserables aún o no. Las autoridades, según estos artículos científicos, de acuerdo a la epidemia del 2000, tienen que comunicar en forma honesta. Tienen que decir que no saben cuando no saben. Tienen que pensar en el bien común y no en los intereses personales o en las próximas elecciones.
tienen que dar cierta perspectiva o horizonte. Porque si no hacen esto, nos vamos a sentir más miserables los que estamos luchando contra esto, la sociedad que se está empobreciendo, o está perdiendo el trabajo, o está enfermándose, o quedándose a la intemperie. Así que lo que hacen las autoridades es muy importante para la salud mental, pero nosotros también podemos hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero entender esto que dije al principio, que el bienestar se construye. Y también que aceptar y experimentar emociones negativas es parte de nuestro bienestar. Repito, experimentar y aceptar emociones negativas es parte de nuestro bienestar mental. Significa que estamos conectados con lo que está pasando. Estar tristes a veces o estar experimentando una emoción negativa significa reconocer la complejidad de la vida. Y puede ser fructífero para el bienestar psicológico. También es muy importante que tengamos rutinas en nuestros días, porque la rutina nos da cierta previsibilidad en momentos de incertidumbres. También hay que cumplir el distanciamiento físico, pero hay que estar conectados socialmente, como estamos ahora, porque somos seres sociales. Hay que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente con la tecnología, como estamos haciendo ahora. Expresar nuestros sentimientos es muy importante. También es muy importante el ejercicio físico. El ejercicio físico es un buen antidepresivo, es un buen ansiolítico, refuerza el pensamiento creativo. También manejar el estrés. No podemos cambiar la realidad, pero podemos reevaluar la realidad. Cambiar la manera que pensamos, cambiar la manera que sentimos. O cambiar la manera que sentimos al cambiar la manera que pensamos. Hoy es posible hacer esto. También es muy importante que si alguien medita, medite. Y si alguien no medite, que haga meditación. Sobre todo mindfulness. Es un tipo de meditación que yo recomiendo. Hay tutoriales gratis online. Es una meditación budista que la ciencia y la medicina moderna ha tomado para incrementar el bienestar, que consiste en la atención plena, sin juzgar, sensando el cuerpo, concentrándose en la respiración de uno, y que aparezcan los pensamientos tóxicos y no tóxicos y se vayan como las nubes, porque un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz, más productivo. También saborear las pequeñas cosas de la vida es muy importante. Los acontecimientos ordinarios positivos son claves para tener bienestar. Y hacer actividades que nos generen placer, pasión. Pueden ser distintas, cada uno sabe lo que le gusta. Escribir, bailar, pintar, cantar, cocinar, jardinería. Eso genera un estado de flow, que es muy placentero porque se pierde la noción del tiempo y del espacio. Y baja la ansiedad. Un cerebro atento al presente disminuye los circuitos de ansiedad. Así que cada uno elija escuchar música, leer un libro, incluso unos minutos de silencio pueden ayudar a calmar la mente, a reducir la ansiedad. En este contexto de incertidumbre, la incertidumbre también consume muchos recursos mentales, así que es muy importante concentrarnos en el presente y no rumiar acerca del futuro ni revisar el pasado. Y también tener un propósito en la vida. Tener una sensación de propósito es clave. Las personas resilientes, como dije, son las que tienen un propósito. Y una de las cosas que más nos da bienestar a los seres humanos, más allá del contacto social, es tener un propósito que nos exceda, ser parte de un propósito que sea más grande que nosotros mismos. Bueno, la verdad que retomando un poquito lo que decía sobre que la felicidad va más cercana a la ruptura de lo individual para lo colectivo, y en el contexto que esta es una empresa de internación domiciliaria y nuestro lema es vamos a estar a tu lado, queríamos preguntarte sobre la relevancia en el estado de salud física de un paciente en un contexto de internación nosocomial, en una estructura nosocomial, versus en un contexto de la internación en su hogar, rodeado de sus afectos y su familia. ¿Qué impacto tiene a nivel de la salud, tanto cerebral como física? Bueno, como bien sabés, Darío, depende de la patología, del contexto, de la circunstancia. Hay contextos, patologías que requieren una internación nosocomial, pero hoy claramente el mundo está avanzando, y esto no lo va a detener la pandemia, está avanzando a muchas condiciones que no necesitan de un sanatorio, de un hospital, condiciones más crónicas, se hagan en la casa. Yo me dedico a la rehabilitación neurológica y claramente el futuro de la rehabilitación es a domicilio. Ya no hay que construir grandes edificios como hace unas décadas, sino ir al domicilio, proveer toda la mejor atención médica, la calidad
humana y médica necesaria y enfermería y cuando hablo de médica no hablo de los médicos en sí, sino de todo el equipo médico y profesional. Pero claramente para las patologías crónicas yo veo, como muchos en el futuro, que la pandemia no va a cortar esta tendencia que ya venía previa al coronavirus, esta tendencia de organizar en el domicilio la mayor atención posible, con la mejor tecnología, con la mayor calidad profesional y con la mayor calidad humana. Bien, bárbaro, sí, la verdad que coincidimos nosotros y lo pensamos así plenamente. En esto que un cerebro sano es un cerebro más feliz, la verdad que me gustaría preguntarte y para toda la audiencia es qué cosas tenemos que hacer para mantener un cerebro sano, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones, que creo que la cantidad de personas que nos está siguiendo la quieren escuchar para ponerlas en práctica. Bueno, el tema del bienestar es un tema fundamental porque, como dije y repito porque es muy importante, el bienestar se construye. Y, y la verdad que hoy sabemos que podemos hacer mucho para mejorar nuestro bienestar. A ver, quiero aclarar que la ciencia puede evaluar científicamente cosas que son medibles y muchas veces conceptos como bienestar, memoria, inteligencia no significan para nosotros lo mismo que para alguien que no es especialista, pero la verdad que se ha avanzado con esta limitación bastante bien el abordaje del bienestar desde la ciencia. Y el foco de la investigación de nuestro bienestar se centró en dos estados relacionados, el placer y el deseo. Y los sistemas de recompensa del cerebro son claves para ambos. Nosotros todos, en la base de nuestro cerebro, tenemos un circuito de placer, de recompensa. Uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias ha sido que hay circuitos de recompensa. Son mecanismos de placer que involucran diferentes regiones cerebrales que se encuentran comunicados mediante neurotransmisores. Y tenemos que entender que el cerebro se transforma de manera constante. Y el aspecto más importante en relación con esta característica es que cada uno de nosotros puede influir de manera positiva en estos cambios del cerebro. Diariamente tomamos decisiones que influyen en nuestra salud, nuestros proyectos y nuestro bienestar. Las circunstancias de la vida, nuestras expectativas, la composición genética influyen mucho en nuestro bienestar. Como dije y repito, trabajos científicos que compararon estudios genéticos vieron que alrededor del 30% de nuestro bienestar es hereditario, es genético. Pero en gran parte el bienestar se construye. Y la pregunta es cómo hacemos para construir mayor bienestar. Una de las cosas que dije es esto, que aceptar las emociones negativas es parte de nuestro bienestar. El bienestar no tiene que ver con una sucesión de hechos felices. Tiene que ver más con vivir ni con tener mucha plata cuando uno pasa un umbral de las cosas básicas. El bienestar tiene que ver con vivir una vida rica en experiencias e intensidades, que no tienen que ser por todos positivos, pueden ser negativo o positivo. Reducir los pensamientos negativos es importante. La reevaluación, lo que llamamos nosotros la reevaluación cognitiva de las emociones, consiste en modificar el sentido o significado funcional atribuido a la situación que gatilla el estrés. Cambiar la manera que sentimos al cambiar la manera que pensamos. Establecer y lograr metas es muy importante para el bienestar. Concentrarse en los acontecimientos ordinarios positivos, en charlar con nuestros hijos, con nuestra pareja, en tomar un mate, en hacer jardinería, trabajar la autoaceptación, la actividad física, el manejo del estrés, manejar las expectativas es muy importante. Y sobre todo, el contacto humano. Si uno me pregunta a mí, Facundo, ¿cómo podrías describir al órgano más complejo del universo, el cerebro humano? En dos palabras, yo diría, es un órgano social. Nosotros prevalecimos como especie, no por nuestro cuerpo, porque hay especies con mejores cuerpos, ni por nuestra fuerza, porque hay especies con más fuerza. Prevalecimos porque somos seres sociales, porque hace miles de años quedar afuera de un grupo significaba tener menos alimentos, más inseguridad. Y la soledad es una alarma fisiológica que nos dice, que nos recuerda que tenemos que estar con otras personas.
Como la sed es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que hidratarnos, como el hambre es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que alimentarnos, como el dolor es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que prestar atención a alguna parte de nuestro cuerpo que está sufriendo, la soledad es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que pertenecer a una red social. Esto no quiere decir vivir con alguien, uno puede vivir solo y estar conectado a una red social, o puede vivir acompañado y sentirse solo. De hecho, cuando alguien emigra y vive en un departamento con otra persona, se siente solo. Pero la soledad crónica nos mata. La soledad crónica es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Así que una de las cosas que más nos da bienestar es pertenecer a una red social. Conéctense con otros seres humanos. Ahora no lo podemos hacer físicamente, pero tenemos que seguir haciéndolo digitalmente o electrónicamente o tecnológicamente. Pero en unos años, cuando pase la pandemia, después del 22, lo más valioso para mí va a ser, lo más cool, lo más top, va a ser el contacto humano. Yo ya lo venía diciendo antes de la pandemia, que en 5 años o 10 años vamos a mirar al 19, al año 19, no ahora porque estamos en pandemia y tenemos que comunicarnos con la tecnología, pero vamos a mirar el año 19 y no vamos a poder creer cómo vivíamos conectados al celular todo el día, chequeando WhatsApp o chequeando las redes. Vamos a pensar, qué loco que estábamos en el 19, todo el día conectados a los teléfonos. Lo que vamos a privilegiar en unos años va a ser el contacto humano. También tener un propósito en la vida ayuda mucho al bienestar. La verdad que, como dije antes, tener un propósito que sea más grande que nosotros, cambiar nuestra sociedad, o cambiar el mundo, o cambiar el barrio. Es muy importante tener un propósito que sea más grande que nosotros, eso nos da mucha felicidad. El flow, hacer algo que nos guste, es muy importante. En mi caso, escribir. Cuando yo escribo un artículo, el mundo desaparece. O cuando juego con mis hijos. Jugar es otro aspecto que nos da felicidad. También el altruismo. Por eso, a pesar de las dificultades, muchos quieren seguir siendo enfermeros o médicos o camilleros. Ayudar al otro, el altruismo nos da mucho bienestar. No solo que ayuda al que ayudamos, sino nos da bienestar a nosotros. También es muy importante la gratitud. Yo como neurólogo agradezco poder hablar, poder mover los brazos, las piernas, porque muchos de mis pacientes no pueden hacerlo. No doy por contado que puedo mover los brazos, las piernas, que puedo hablar. La gratitud. Cuando todo anda mal, concentrarse en lo que anda bien, y siempre hay algo que anda bien en nuestra vida, aunque todo ande mal. Por ejemplo, hablar o mover los brazos o las piernas. Así que hay muchas cosas que podemos hacer, Darío, para tener mejor bienestar. Bueno, buenísimo. La verdad que la gratitud es algo que te la vamos a transmitir porque los conceptos que estamos recibiendo seguramente nos van a ayudar. Ahora, en la segunda etapa de esta charla, vamos a transmitirte algunas de las preguntas que fueron surgiendo del público, que la verdad que son una eternidad. Vamos a elegir algunas como para que nos pueda dar una devolución sobre eso. Bien, acá nos dice, ¿cómo influye la educación que recibimos con nuestras emociones? ¿Cómo influye la educación que recibimos en nuestras emociones? Muy importante también la pregunta. O sea que no solo vos, Darío, hacés las preguntas importantes hoy, ¿eh? Todo el mundo hace preguntas buenas. Por supuesto, sí. Es una linda charla esta, lo felicito. Miren, primero quisiera definir la educación, porque para mí la educación no es un eslogan, no es una frase, es lo que cambió mi vida. Como todos ustedes, yo no nací en una élite, ni social, ni política, ni económica. Mi viejo era un médico rural en Arroyo Dulce y mi vieja no terminó 6º grado. Así que para mí la educación fue la mayor arma que tuve en mi vida para cumplir los sueños. La educación fue lo que me permitió a mí tener la autoestima suficiente para perseguir mis objetivos en la vida. Y la educación para mí no es un eslogan, es algo personal. Por eso, primero quiero definir qué me parece que es la educación. Y después la voy a relacionar con las emociones. La educación no es solamente aprender algo concreto. Obviamente que la educación es aprender algo concreto. Pero la educación es mucho más. La educación es desarrollar una brújula confiable para navegar en un mundo muy complejo. Es
lograr los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. La educación es desarrollar una mente abierta. La educación es desarrollar curiosidad. La educación es desarrollar empatía. Así que claramente la educación, si es todo eso, no solamente aprender algo, la educación nos puede ayudar a manejar mejor las emociones. Y sobre todo, la educación de nuestras emociones, porque nosotros somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Y reconocer nuestras emociones, intentar cambiarlas y reconocer las emociones en el otro, es un tipo de inteligencia que a veces para algunas tareas es más importante que el coeficiente intelectual. O también la inteligencia social, que es básicamente, ¿qué es la inteligencia social? Es la empatía, básicamente, es la capacidad de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás esas creencias tengan razón, a diferencia de lo que pensamos nosotros o de nuestras creencias. Y eso es una empatía cognitiva, una habilidad, una empatía cognitiva, pero hay una empatía más emocional, que es lo que hacen ustedes, los trabajadores de la salud, lo que hacemos nosotros todo el tiempo, es sentir lo que siente el otro. Ponerse en el lugar del dolor del otro, de la alegría del otro. Eso es una empatía emocional. ¿Y saben qué? La empatía emocional predice liderazgo más que el coeficiente intelectual. Así que, repito, la educación no es solamente educarnos en aprender algo concreto, que lo es, sino es desarrollar una brújula confiable y las herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo, más incierto y más volátil. Y la educación es acerca de construir una identidad, de la capacidad que tenemos nosotros para actuar en forma independiente, tomar decisiones libres, tener un propósito, una mente abierta, empatía, coraje, compasión. Así que claramente la educación impacta en nuestras emociones y en la manera que nosotros podemos reevaluar nuestras emociones. Bárbaro, acá te meto una repregunta con la educación, digamos, con el avance de las tecnologías y eso, ¿tenemos que replantearnos el estilo de educación que conocemos? ¿Hay que replanteárselo? No, yo creo que, bueno, sí, en el sentido de que básicamente nuestro cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. O sea, no se puede forzar el aprendizaje. Para enseñar uno tiene que inspirar, motivar o ser un ejemplo. También ocurre con las sociedades. Necesitamos más favaloros en la Argentina, no porque los favaloros, sino porque es el ejemplo de alguien que nació en un barrio humilde, que con el esfuerzo, el mérito, fue al mundo, conquistó su especialidad en el mundo y volvió a su país. Eso enseña mucho. También nosotros con nuestros hijos, con nuestras familias. Y la educación, en cierta manera, está organizada como para las revoluciones industriales previas. Es un docente y muchos alumnos, como en las fábricas. Eso va a cambiar. Yo veo Ahora, lo que no va a cambiar es que no va a desaparecer el aula, pero va a ser una educación invertida. Por ejemplo, yo antes iba a la escuela en Salto, como muchos de ustedes en su escuela, a aprender un tema concreto. Por ejemplo, iba al aula para que me enseñaran francés, para que me enseñaran fotosíntesis, para que me enseñaran matemática. Y después me iba a mi casa a hacer los deberes solo en mi casa. Yo veo una educación invertida ahora, como muchos la ven, no solo yo. Uno va a aprender cualquier tema en cualquier dispositivo, en el celular, porque hay videos muy buenos, muy serios. Si uno quiere estudiar anatomía, o quiere estudiar fotosíntesis, o quiere estudiar historia, hay videos muy buenos que lo puede aprender en cualquier momento, en cualquier dispositivo, en la casa. Cualquier chico. Ahora, uno va a ir al aula a hacer los deberes entre todos, a generar una inteligencia colectiva, y el docente va a ser clave, porque el docente no es solamente transmitir un concepto, es generar inteligencia colectiva, es liderar un grupo,
es fomentar la empatía entre los miembros del equipo o de los chicos. Así que nunca la tecnología va a reemplazar al docente. Y el docente es el trabajo más importante de una sociedad. No hay trabajo más importante que educar a los futuros enfermeros, a los futuros médicos, a los futuros jueces, a los futuros presidentes, a los futuros periodistas que busquen la verdad. El docente no va a ser reemplazado, porque el contacto humano no va a ser reemplazado, lo mismo que la medicina. Ahora, eso no quiere decir que cambiemos la forma de educar. Muchos vamos a aprender, y los chicos también, conceptos en nuestro lugar, en cualquier dispositivo, pero vamos a ir a un aula, porque la inteligencia colectiva se puede dar solamente en un aula, como también vamos a volver a la oficina, quizás no tanto como antes, pero la creatividad que se da en las reuniones de los pasillos o en el café de los pasillos no va a suceder por Zoom. Bárbaro, la verdad me está encantando. Vamos a levantar unas preguntas más. Bueno, acá dice, esta pregunta es interesante, que tiene que ver con que la gente cada vez vive más, ¿no? Cada vez la salud nos permite que vivamos más, entonces esta pregunta surge. ¿Qué ejercicios recomendás para evitar el envejecimiento cerebral? La gente está preocupada por el envejecimiento cerebral. Lo físico, evidentemente, ha avanzado, el promedio de vida aumentó, y bueno, el cerebro hay que evitar que envejezca, ¿verdad? Bueno, la adolescencia fue un constructo artificial. Antes los chicos, después de la guerra, cuando digamos, iban a trabajar, ni bien tenían 11, 12 años. Después hubo un concepto de adolescencia para que hagan el colegio secundario, pero el concepto de adolescencia fue una construcción de los últimos tiempos, aun si uno ve toda la historia. Y ahora hay una segunda adolescencia, que es entre los 60 y 90 años. Antes la gente de 50 años se planteaba qué hacía cuando se jubilaba. Hoy la gente de 50 años debería plantearse cómo reinventarse en su vida, porque con la expectativa de vida de 85 o 90 años en países desarrollados, en lugares con buena nutrición, con buena calidad de vida, uno va a tener que replantearse cómo vivir entre los 60 y 90 años. Por eso, cuando me dicen a mí, Facundo, el cerebro puede aprender hasta el último día, yo digo, no solo puede, sino que debe aprender, porque la educación protege al cerebro. Y podemos aprender hasta el último día, y tenemos que reinventarnos. Así que yo les diría que para encarar la segunda adolescencia, hay que, cuanto antes mejor, tener vida social. Para que un cerebro esté protegido, tenemos que tener mucha vida social. Ahora, con distanciamiento, pero después del 22, otra vez vamos a volver a abrazarnos porque le vamos a ganar al virus y vamos a volver a valorar mucho lo colectivo, lo humano. Segundo, aprender cosas nuevas. El cerebro tiene que aprender hasta el último día una cosa nueva. Lo que nos guste, cualquier cosa, pero se puede aprender. Aprender cosas nuevas, contacto humano. Ejercicio físico es clave. El ejercicio físico es muy importante para preservar la salud. Dormir bien, el sueño es salud. 8 horas por día. El sueño impacta en el sistema inmune, en el sistema hormonal, en la consolidación de la memoria. Manejar el estrés. El estrés es una respuesta normal cuando aumenta la demanda. Lo que no podemos vivir es con estrés crónico. Y muchas veces no podemos cambiar la realidad, pero podemos cambiar la forma que reevaluamos la realidad. Cambiar la manera que sentimos al cambiar la manera que pensamos. Así que yo les diría que dormir bien, manejar el estrés, hacer ejercicio físico, tener vida social y aprender cosas nuevas son las cosas que yo recomiendo y que la ciencia recomienda para tener un cerebro en forma y para aprovechar la segunda adolescencia que muchos espero que vivamos. La alimentación también, la alimentación saludable, la alimentación mediterránea también es muy importante. Comer frutas, verduras, pescados es muy importante. Bien, bárbaro. Y metiendo la última pregunta, un tema interesante. ¿Es el miedo uno de los principales frenos para ser feliz? Y si es así, ¿cómo podemos controlarlo? Bueno, claramente el miedo, como dije, es una emoción que nos paraliza, nos pone a la defensiva y todo desaparece. El resto del entorno, el resto del mundo entra en un compás de espera hasta que desaparece el miedo. Así que claramente el miedo es normal. Si yo estoy acá y aparece un ladrón ahora con un revólver, yo voy a tener taquicardia, voy a tener redistribución de la sangre a los músculos para correr. Eso es miedo. Dilatación de la pupila, los cambios corporales es miedo. Ahora, si yo estoy acá con ustedes y me imagino que está subiendo por el ascensor, porque yo vivo en un edificio, un ladrón con un revólver, no está la amenaza, yo la imagino, eso es una ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio. Y muchas veces la ansiedad no nos permite ser felices. Así que
La ansiedad ahora es uno de los motivos más frecuentes de consulta en la psicopatología moderna. Así que bajar la ansiedad es muy importante y para eso la meditación es muy importante, para eso el ejercicio físico es muy importante, para eso también es muy importante esto que decía de flow, de concentrarse en el presente. Y si uno todavía tiene ansiedad, debe consultar a un especialista, porque la ansiedad muchas veces impide la felicidad. Bien, Porque sí. a diferencia del miedo, en la ansiedad no hay una amenaza presente. En el miedo está la amenaza presente, pero en la ansiedad uno tiene los mismos fenómenos que en el miedo, pero la amenaza se la imagina uno. Bien, la verdad que extraordinaria la respuesta. Te agradezco en lo personal, Facundo, y creo que Valeria, más que satisfecho la respuesta que nos dio Facundo, ¿verdad? Sí, Darío, totalmente. La verdad, Facundo, es un placer escucharte, es un placer para nosotros que hayas sido parte del ciclo de charlas Medihome. Creo que la actividad ha sido muy valiosa hoy y nada más que palabras de agradecimiento. Ahí le mandé un mensaje en el chat a todos, que llama gracias a todos, un placer. Y bueno, Mucho afecto de la gente en el chat, Sí, muchísimo sí, afecto. el mío muchísimo también. afecto. El mío también. La verdad que es un privilegio para mí haber compartido con ustedes este momento. Les agradezco mucho y los saludo desde corazón. Desde el cerebro, Gracias, en realidad, Facundo. y del corazón. Gracias, Facundo. Gracias a todos los participantes. Hemos llegado a casi 600 personas inscriptas hoy. Wow. Es un placer para nosotros que hayan participado de esta charla. Los convocamos también a que entren al Instagram de Medihome, de Grupo Medihome, y vean ahí todas las actividades que vamos desarrollando a través de Grupo Medihome, y también va a haber información sobre la charla con Facundo. Así que bienvenidos a todos, gracias a todos por estar hoy. Gracias, Facundo, gracias, Darío. Fue un placer. Placer. Abrazo enorme para todos. Y gracias por los mensajes. Nos vemos. Nos vemos.